Vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar, ¿verdad? Padre, bueno, en esta noche, Señor, nos acercamos a tu presencia. Señor, primeramente para darte gracias, Señor, por permitirnos estar en este momento, Señor, a escuchar la palabra que tú me diste para este día, mi Señor amado. Te pido, Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser receptores de tu palabra, mi Dios, y que toda esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de nosotros, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Dios bueno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues el día de hoy la enseñanza que preparé para ustedes se llama La necesidad de ser diligentes. Vamos a ver nuestra primera cita, bueno, nuestra cita base, que va a ser Romanos 12:11. Esa va a ser nuestra cita de toda la enseñanza. El día de hoy no hay proyector, ¿verdad? Entonces, pues si tienen su Biblia, ahora es el momento de usarla, mis hermanos. Les voy a leer en la Reina Valera, dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Aquí el apóstol Pablo nos enseña cuáles son las características que debe de tener un cristiano. Eso era lo que él enseñaba, ¿verdad? Porque era como él vivía. Él aplicaba lo que él enseñaba, ¿verdad? Incluso a los filipenses y a los corintios, les dijo, sed imitadores de mí, ¿verdad? En 1 Corintios 11:1 y en Filipenses 3:17, para los que anotan. Y también en la carta a los filipenses, poco antes de despedirse, ya al final de la carta de los filipenses, les vuelve a reiterar siendo un poco más específicos. En Filipenses 4, el versículo 9, yo se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Ustedes, pues en la que ustedes tengan en su teléfono. Dice la palabra del Señor: lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Esta palabra nos hace reflexionar, ¿verdad? Y de aquí surge la siguiente pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad con el cristianismo? El cristianismo de la actualidad se ha degradado de tal manera que la santidad se ha dejado a un lado. El servicio a Dios ya no es una prioridad en la vida de la mayoría de los cristianos. Es más importante tener una buena posición económica que buscar las cosas espirituales. El cristiano de la actualidad prácticamente ya no aparta tiempo para orar, ya no aparta tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y bueno, ya de servir, pues ni se diga, ¿verdad? Ya de eso mejor ni hablamos. El cristiano de la actualidad prefiere desperdiciar su tiempo, dicen ellos, viendo una buena película en Netflix, o jugando videojuegos, ¿verdad? O tal vez entrando en las redes sociales. Mire, mi hermano, el diablo ha sido muy astuto, y si en algo él es especialista, es en crear distractores para que no atendamos a la voz de Dios. El diablo tiene muchos cristianos dormidos con el fútbol o con cualquier otro deporte. Y quiero aclarar aquí que los deportes no son malos en sí mismos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que muchas de las veces este tipo de cristianos prefiere ver un partido de fútbol antes que venir a la iglesia. O si tienen que decidir entre si ver su deporte favorito o servir a Dios, la mayoría de las veces, por no decir que todas, va a ganar la primera opción, ¿verdad? Que es ver su deporte favorito, etcétera. Y esto no se limita solamente a los deportes, mi hermano. Esto se puede interpolar por la fiesta de algún familiar, ¿verdad? Este tipo de cristianos dicen, no, pues es que no voy a ir a la iglesia porque pues, es el cumpleaños de mi mamá. O no voy a ir a la iglesia porque pues, es el cumpleaños de mi hijo o de mi familiar, ¿verdad? X familiar. Mi hermano, pues yo le diría mejor tráigalo, ¿verdad? A la iglesia para que escuche la palabra de Dios, que es más importante que irle a festejar el cumpleaños, ¿verdad? Y ya después que se termina la reunión, bueno, pues no hay problema, váyanse a festejar el cumpleaños, ¿verdad? Ya que recibieron palabra, entonces puede ir a festejar el cumpleaños o tal vez salir a ver una película, ¿verdad? O jugar videojuegos con los amigos o las redes sociales, mi hermano. Y reitero nuevamente, no estoy diciendo que el cine o que jugar videojuegos o festejar el cumpleaños de algún familiar tenga algo de malo, ¿verdad? Lo malo es cuando todas estas cosas ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón.
Cuando dejamos de hacer lo que Dios nos pide por hacer las demás cosas, ¿verdad? Mis hermanos, en repetidas ocasiones se ha hecho el llamado para servir a la iglesia y lamentablemente no ha habido respuesta por parte de la iglesia, ¿verdad? Hay mucho en qué servir aquí en la congregación, ¿verdad? Nada menos pues está maestros de niños, ¿verdad? Estamos necesitados de maestros de niños. Afortunadamente pues tenemos a nuestro hermano Orlando, que es prestado, ¿verdad? Y él está en la disposición de entrenar a cualquiera que tenga la disposición y que tenga el llamado, ¿verdad? Para servir como maestro de niños. Pero en fin, es eso, y hay muchas otras áreas en donde pueden servir, mis hermanos. También queremos involucrar a los jóvenes para que sirvan en la congregación, ¿verdad? Puesto que ellos van a ser es la futura generación de predicadores o los futuros evangelistas o los futuros maestros de la iglesia, los futuros líderes de alabanza, ¿verdad? Los jóvenes se pueden involucrar en todo lo que se refiere a tecnología, puesto que ellos pues crecieron, ¿verdad? Con la tecnología y son un poco más diestros en todos estos temas. Y se pueden involucrar, por ejemplo, en el diseño de los banners, ¿verdad? Para los anuncios, o en el diseño de las miniaturas para los audios que se suben a YouTube, o en el proyector, ¿verdad? O en la alabanza, en algún instrumento, qué sé yo. Lo importante es que hay mucho en donde se pueden involucrar cada uno de los jóvenes, ¿verdad? Y poco a poco ir creciendo conforme vayan madurando en el espíritu. Pero es necesario que seamos diligentes, que no seamos perezosos, que estemos fervientes en el espíritu, como dice el texto que acabamos de leer. Y para comprender un poco más el texto principal, ¿verdad? Vamos a definir algunas palabras claves, ¿verdad? La primera palabra clave que vamos a definir es diligencia o ser diligentes. Y esta palabra la busqué en el diccionario de la lengua española y tiene el siguiente significado: prontitud, agilidad, prisa. Y esta palabra de nuestro texto base se tradujo del griego spoudé, con acento en la E, y significa velocidad, significa rapidez, significa fervor, anhelo, prisa, prontamente, con solicitud. Y esta palabra spoudé tiene su raíz en la palabra griega speudo, con acento en la U. Perdón por tanta, pero es para que se entienda un poquito mejor. Significa acelerar, significa urgir o instar, ¿verdad? Diligente o fervientemente. Por implicación, esperar con ansia, o apresuradamente, o apresurar, o darse prisa, o con solicitud, ¿verdad? Vamos a leer este mismo texto que nuestro texto base en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios: si alguno demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Mire, cuando vamos a recibir algún beneficio, todos somos extremadamente diligentes, ¿verdad? Déjeme le pongo un ejemplo. Las personas de la tercera edad que tienen el beneficio de la pensión son diligentes para ir a cobrar el dinero el día exacto que les toca, ¿verdad? Tarde se les hace para cobrarlo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que eso sea malo, no se me vayan a echar encima, ¿verdad? Solo estoy usando nada más como un ejemplo, ¿verdad? De hecho, si se fijan, los bancos de bienestar, que es en donde sé que no les cobran comisión por retirar el dinero, porque en el resto de los bancos, cuando meten el dinero para sacar dinero, valga la redundancia, o para checar el saldo, les hacen un cobro. Generalmente siempre, el día que les toca, siempre hay unas filas enormes, ¿verdad? Y hay personas que pues casi prácticamente duermen ahí para ser de los primeros en cobrar, o por lo menos para alcanzar, ¿verdad? Porque luego se acaba el dinero y no pueden cobrar. No sé si usted lo recuerda, en 1999, cuando se estrenó la película de Star Wars, la de episodio 1, en los cines, no sé si alguno ya la vio, salió en el noticiero que los fans acamparon afuera de los cines para poder ser de los primeros, ¿verdad?, en ver la premier de la película.
Y así vemos cuando hay conciertos u otro tipo de eventos masivos, ¿verdad? Donde son miles de personas que quieren entrar y tienen que hacer largas filas sin importarles el tiempo de espera o las condiciones climatológicas. Pues nada menos ahora la semana pasada con el tema de Luis Miguel, ¿verdad? Que hasta casitas de campaña ahí afuera de las taquillas esperando conseguir un boleto, porque les dijeron que ya ni había boletos, ya se habían terminado, pero de todas maneras ellos estaban ahí con la esperanza de a ver si conseguían algún boleto. Pero en contraste, mi hermano, por poner un ejemplo, el domingo que se celebra el Día del Señor o en cualquier otro día de la semana, ¿verdad? Que se convoca a los hermanos para escuchar y aprender más de la palabra de Dios, hay quienes llegan una hora tarde o incluso ha habido casos de personas que llegan hasta 15 minutos antes de terminarse la reunión, mi hermano. Y si estuviera lloviendo, mi hermanos, probablemente ni vengan la mayoría de los hermanos. La verdad, da tristeza. Y no lo digo para señalar a nadie, mi hermano, solo lo estoy poniendo como un ejemplo. No le estamos dando la gloria y la honra al Señor, no le estamos dando la prioridad que Él merece. No estamos siendo diligentes, mis hermanos. ¿Usted qué cree que suceda si llegamos al trabajo una hora tarde? Más póngase a pensar tantito, ¿verdad? Lo más probable es que nos regresen, digo, eso sí nos va bien, o tal vez nos descansan unos días, ¿verdad? ¿Y qué tal si llegamos 15 minutos antes de que se acabe la jornada de trabajo? ¿Ah? Hasta bullying nos van a hacer, ¿verdad? El patrón nos va a hacer bullying y luego hasta los compañeros, ¿verdad? Nos van a agarrar de bajada. Pero como para el trabajo nos conviene llegar temprano, hasta corremos, ¿verdad? Porque si somos puntuales, en algunos trabajos nos pagan el bono de puntualidad. Y además sabemos que si faltamos cierta cantidad de veces, pues nos descansan de manera permanente, ¿verdad? Entonces ahí sí somos diligentes, ¿verdad? Ahí sí nos esforzamos para llegar temprano. Hermanos, mire, el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe perfectamente nuestras motivaciones. No hay manera de que podamos engañarle a Él, mi hermano. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13, yo se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra: nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo ve, mi hermano? Nada le podemos esconder a Dios, mi hermano. Recordemos también que todas las cosas de este mundo son temporales. El trabajo pues se va a quedar aquí, mi hermano, aunque dice la palabra, porque dice la palabra de Dios que las cosas de este mundo no trascienden a lo espiritual, ¿verdad? Las cosas de este mundo se van a quedar en este mundo y no las vamos a poder llevar. Aunque ya ve que está esta canción que dice que nomás un puño de tierra, pues ni el puño de tierra se va a poder llevar, mi hermano. Este mundo, por más bonito que sea, no es nuestro destino final, mi hermano. Como dice una de las alabanzas que a veces tocamos aquí, ¿verdad? De las nuevas, que dice: no, este mundo no es mi hogar. Debemos de trabajar, mis hermanos, y debemos de ser diligentes por lo eterno y no por lo temporal, que lo temporal se va a quedar aquí, mi hermano, y alguien más a lo mejor lo va a disfrutar, pero usted no va a poder disfrutarlo tal vez, ¿verdad? Mire lo que dice el apóstol Pablo sobre este tema en la carta a los Filipenses. Vayamos a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Así debemos de ser nosotros, mis hermanos, esperar con mucho anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos ser diligentes, ¿verdad? En todo lo que requiera diligencia, como dice ahí nuestro texto base. Si es en orar, mis hermanos, pues seamos diligentes en la oración. Si es en evangelizar, pues hagámoslo con diligencia, mi hermano. Pero casualmente las cosas de este mundo son las que más buscamos. ¿Por qué? Porque son las cosas que podemos ver, mi hermano. Y esto refleja nuestra falta de fe. Porque si Dios nos dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y que todas las demás cosas nos van a ser añadidas, es porque Él lo va a cumplir, mi hermano. Porque Él no es hombre para que mienta. Pero como no confiamos en su palabra,
y no le creemos, buscamos primeramente las añadiduras, ¿verdad? Antes de buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos a ver Hebreos 6:17. Hebreos 6:17, y yo se los voy a leer hasta el 21 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta, mi hermano. Fíjese lo que dice. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí dice que Dios se comprometió bajo juramento para que nosotros pudiéramos estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer, mi hermano. ¿No le da un aplauso al Señor por esto? Porque la gloria y la honra es para Él, mi hermano. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Josué cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida? Vamos a buscar Josué, justamente Josué 1:7. Yo se los voy a seguir leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Josué 1:7 se lo voy a leer hasta el 9. Dice la palabra: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Aquí podemos ver que el Señor le da unas instrucciones bastante claras, ¿verdad? A Josué, aunque da para un tema aparte, ¿verdad? El Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Y añade: obedece todas las instrucciones que Moisés te dio. Pero no solo se queda en la ordenanza, ¿verdad? Él es tan bueno que además le añade el premio y le dice que si hace todo, entonces le irá bien. En el versículo 8 es todavía más específico y le dice que estudie constantemente el libro de instrucción. En la Reina Valera dice el libro de la ley. Y no solo que la estudie, le dice que medite en ella de día y de noche. Y no de vez en cuando, ¿verdad? Dice de día y de noche. No cuando tengas problemas, sino que le dice de día y de noche. Eso es en todo tiempo, mi hermano. Y luego le confirma la bendición de obedecer. Le dice que si hace así, solo entonces prosperará y le irá bien en todo lo que haga. ¿Cuántos de nosotros queremos que en todo lo que hagamos nos vaya bien, mis hermanos? Pues yo me supongo que todos, ¿verdad? Bueno, entonces si queremos las bendiciones, pues tenemos que ser diligentes para actuar con rapidez, mi hermano. Debemos de darnos prisa en obedecer a la voz de Dios en lo que Él nos ha mandado. Aunque vuelvo a aclarar aquí, el Señor cuando habla de prosperar, no enfatiza en lo material. Dios siempre habla de lo espiritual. Vamos a leer 1 Corintios 2:9. Ahora se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. 1 Corintios 2:9. Dice la palabra: como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes, mis hermanos? Para los que le aman, ¿verdad? Aunque Dios habla de lo espiritual, también hemos aprendido que cuando prosperamos en lo espiritual, esa bendición se derrama también en lo material, ¿verdad? Por eso, pero eso no es lo más importante, o sea, hablando de lo material.
ni lo que debemos de estar buscando. Eso solamente son las añadiduras, es el beneficio de obedecer la instrucción de Dios, ¿verdad? Que se derrama en lo material. Pero la mayoría de las veces solo estamos buscando lo material y muy pocas veces estamos buscando lo espiritual, mis hermanos, lamentablemente. Nos acordamos de lo espiritual solo cuando vemos que algo no nos está saliendo como nosotros queremos, o cuando tenemos alguna enfermedad, o cuando tenemos algún problema que no nos deja dormir, ¿verdad? Y entonces sí, venimos con diligencia al Señor y le pedimos que nos ayude, ¿verdad?, en nuestros problemas. Y luego, si el Señor nos ayuda, ¿verdad?, y nos devuelve la salud o nos ayuda a salir de ese problema que no nos dejaba dormir, porque pues Él es tan bueno y dice, bueno, déjame, le doy otra oportunidad a mi hijo, ¿verdad? Desgraciadamente, muchas de las veces somos tan mal agradecidos que inmediatamente después nos olvidamos de Él. Queremos usar a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Solo le hablamos o lo buscamos cuando tenemos una necesidad. No quiere dar la vuelta. Vamos a ver Efesios 5. Efesios 5:15. Yo se los voy a leer hasta el 16. La Reina Valera. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Hermanos, es preciso que veamos con prontitud, que veamos con urgencia cómo andamos, porque dice la palabra que los días son malos, mi hermano. Que aprovechemos bien el tiempo, mi hermano, porque sí, efectivamente los días son malos. Los tiempos en que estamos viviendo son tiempos peligrosos y no nos podemos dar el lujo de desperdiciar nuestro valioso tiempo en cosas vanas e inútiles. Debemos de despojarnos de todo peso, de despojarnos de toda amargura, de todas esas malas costumbres que venimos arrastrando, ¿verdad? De toda avaricia, etcétera, porque es más difícil moverse con tanto peso, mi hermano. No sé si alguno de ustedes, de los que están aquí, ya vieron la película del Progreso del Peregrino. Nosotros fuimos a verla en grupo en el cine, ¿verdad? Y bueno, no sé si los que no la vieron, pues este personaje en una escena de la película, porque no les voy a contar toda la historia, está subiendo una cuesta y este personaje viene cargando pues todas sus angustias y todos sus problemas y no sé, pues toda su vida pasada, ¿no? Y los venía cargando él como si fuera una mochilita ahí, ¿no? Bueno, en el dibujito pues se veía con una mochilita. Y pues se estaba desanimando porque no podía subir la cuesta, era tanto el peso que venía cargando, pues que no podía, hasta que empezó a confiar en el Señor y poco a poco fue soltando todo ese peso, ¿verdad? Y ya después pues se le hizo facilísimo llegar hasta arriba, ¿verdad? Y subir la cuesta. De esa misma manera andamos nosotros, mis hermanos, cuando venimos cargando con todas nuestras amarguras, con todas nuestras malas costumbres y nuestras malas maneras de vivir, con todas nuestras avaricias, etcétera, con todas estas cosas, ¿verdad? Que de donde nos sacó el Señor, que todavía las venimos cargando, las venimos arrastrando y nos vienen causando peso y nos vienen deteniendo y no nos dejan avanzar, ¿verdad? No nos dejan, nos tienen anclados, ¿verdad? Debemos aprender a confiar en Dios y entregarle todas nuestras cargas a Él. Vamos a ver Filipenses 4:6. Se los voy a leer hasta el 7 en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Sean agradecidos, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Dice la palabra que no debemos preocuparnos por nada, ¿verdad? Al contrario, dice que oremos, ¿verdad? Y que le pidamos a Dios todo lo que necesitemos. Y algo muy importante que dice aquí, que seamos agradecidos. Es decir, que presentemos en oración delante de Dios todos nuestros problemas y todas nuestras preocupaciones, porque sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. La segunda palabra que vamos a estudiar es la palabra perezoso. Esta palabra la busqué en el diccionario de la lengua española. Tiene varios significados y la última hasta me causó un poco de risa. Dice que perezoso es negligente, es descuidado
o flojo en hacer lo que debe o necesita ejecutar. Es tardo, lento o pesado, pesado en el movimiento o en la acción. Y esta es la que me causó gracia, que por demasiada afición a dormir se levanta de la cama tarde. Perezoso se tradujo del griego ognerosi, con Y y acento en la segunda O. Esta palabra quiere decir tardo, quiere decir indolente, pesado, fastidioso, negligente, molesto. Y esta palabra también tiene su raíz en otra palabra que se llama ogneo, con acento en la O, en la E. Y quiere decir vacilación, quiere decir titubeo. Ser lento, figurativamente, quiere decir holgazanear o tardar. No sé si se recuerdan en Proverbios, que habla acerca del perezoso. Vamos a leer Proverbios 13:4. Yo se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Proverbios 13:4. Dice, el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Aquí vemos que el perezoso se la pasa soñando, ¿verdad? Pero como es perezoso no hace nada para alcanzar sus metas, solo se la vive soñando, pero no reacciona y se la pasa dormido y siempre quejándose. Hablando en el ámbito material, el perezoso siempre reniega diciendo que ellos son los olvidados de Dios y siempre se la pasan renegando, pero cuando se trata de esforzarse, por ejemplo en el estudio, ¿no? Pues entonces no quieren estudiar, ¿verdad? Prefieren no ir a la escuela o si los mandan a la escuela, pues se hacen la pinta, como dicen, y que se van a las maquinitas o no sé dónde, ¿verdad? Cuando se trata del trabajo, pues el perezoso solo trabaja, ¿verdad? Cuando el patrón lo está viendo. El patrón nada más se da la vuelta o se va y entonces ya le baja el ritmo o se pone a hacer otra cosa. No sé si usted los ha visto, hay varios videos en YouTube en donde el patrón pone cámaras en las oficinas, ¿verdad? Para ver el rendimiento de sus empleados. Y ahí es cuando descubre que los empleados se la pasan nada más jugando, holgazaneando. De hecho, hay varios hasta TikTok de eso, ¿verdad? Y de pronto uno de los empleados que están ahí haciendo sus cosas, voltea la mirada y casualmente pasa por donde está la cámara y se da cuenta que lo están grabando. Y en ese momento rápidamente, ¿verdad? Agarra y le dice a los demás, oye, mira que nos están grabando. Y rápido hacen como que trabajan, ¿verdad? Pero mientras no los veían, hacían lo que ellos querían, ¿verdad? Y ya nada más se dieron cuenta que los estaban grabando y entonces sí, rápidamente se pusieron a trabajar. Asimismo, en el ámbito espiritual, mi hermano, hay muchos que anhelan conocer más de Dios, pero no quieren leer y mucho menos quieren estudiar la palabra de Dios, mi hermano. No quieren pagar el precio para conocer más de Dios, porque para conocer más de Dios hay que pagar un precio, mi hermano. Lo acaba de decir nuestro hermano Mario. Este tipo de cristianos prefiere aprender de videos de YouTube, ¿verdad? Son de los que creen en todo lo que les dice el influencer sin escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Para comparar si verdaderamente lo que está hablando este personaje se sujeta a lo que dice la palabra de Dios. Mire, mi hermano, el diablo conoce mucha palabra. Seguramente, pues el diablo se conoce la Biblia de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero él la utiliza de una manera torcida, ¿verdad? Para desviarnos. Podemos ver un ejemplo muy claro cuando viene a tentar a nuestro Señor Jesucristo. El diablo le habló con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Él citó el Salmo 91, 11 y 12. Pero ahí lo que estaba haciendo el diablo es tendiéndole una trampa, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo que no tentarás al Señor tu Dios. De la misma manera, también en el jardín del Edén, a Eva, a ella le dijo también verdades a medias. Le dijo que no moriría, ¿verdad? Si comía de esa fruta. No morirás, le dijo, serás igual a Dios. Y lo mismo sucede en la actualidad. ¿Verdad? No pasa nada, tú dale. Acabo que no pasa nada, hombre. Hay doctrinas que de manera superficial parece que sí son buenas, pero si nos metemos un poco más a escudriñar la palabra de Dios, encontramos que solo nos dicen así verdades a medias, ¿verdad? Solamente le dan una untadita de la verdad.
tuercen el significado real de la palabra de Dios, acomodándolo a su beneficio. Solo le dan así una pequeña untadita, como le decía, y todo lo demás que hablan son pura filosofía de hombre. Y todo esto es para engañar, ¿verdad?, a las personas de manera astuta, ¿verdad? Muchas de las veces, o la mayoría, pues es para quitarles el dinero. Por eso debemos de ser diligentes, mis hermanos. Debemos de dejar la pereza a un lado y apartar tiempo de calidad para escudriñar la palabra de Dios. Debemos apartar tiempo para meditar también en la palabra de Dios. Es importante, ¿verdad?, que estudiemos su palabra. Recuerden que la palabra de Dios es el manual de vida, ¿verdad?, que Dios nos dejó. Es la guía de vida. Allí encontramos las instrucciones precisas para toda situación, ¿verdad?, por la que podamos estar pasando. Cuando compramos un equipo, ya sea una televisión, una computadora, un equipo industrial, cualquier equipo, por lo general viene con un manual de usuario, ¿verdad?, en el cual vienen las instrucciones para el correcto funcionamiento de este equipo. Y si queremos maniobrarlo, pues tenemos que estudiar este manual para poder utilizar este equipo de la manera para la que fue diseñada. De lo contrario, podríamos estropear el equipo o incluso podríamos ocasionar un accidente, ¿verdad?, y podríamos salir lastimados. De la misma manera, si no estudiamos el manual que Dios nos dejó, que es la Biblia, vamos a estar viviendo de la manera en que no fuimos diseñados nosotros. Y esto va a provocar daño en nuestras vidas, mis hermanos. La tercera palabra es ferviente. La palabra ferviente en el diccionario de la lengua española tiene solamente un significado, que hierve. La palabra ferviente aquí en este texto, en nuestra cita principal, se tradujo del griego seo, con acento en la E, y quiere decir estar caliente. En el caso de los líquidos, hervir, y en el caso de los sólidos, brillar. Quiere decir anhelante y quiere decir fervoroso. Fíjese que habla de estar caliente, ¿verdad?, de estar hirviendo. Es decir, que debemos de servir al Señor con un espíritu ferviente, caliente, así hirviendo, ¿verdad? Da la idea como de tener el fuego del espíritu, ¿verdad? En Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, habla de los fríos y los calientes, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 13, vamos un momentito para leerlo. Apocalipsis 13, vamos a leer el 15 y 16. Dice la palabra: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, el Señor quiere que seamos calientes en el espíritu, ¿verdad? Pero Él nos dice que nos decidamos, que nos definamos. ¿Qué quieres? ¿Que vas a ser frío o vas a ser caliente? Yo quiero que seas caliente, ¿verdad? Pero pues si quieres ser frío, pues es tu problema, ¿verdad? Allá tú, es tu decisión, porque por eso tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Pero no podemos estar a medias, no hay áreas grises, o fríos o calientes, ¿verdad? Pero el Señor quiere que seamos calientes, ¿verdad? Fervientes en el Espíritu. Eso habla de una llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué cree? Solo existe una forma de ser llenos. Solo existe una forma de llegar a ser fervientes en el Espíritu. Y esta, pues es siendo diligentes en escudriñar la palabra de Dios. Es apartando tiempo especial para meditar su palabra y apartando tiempo de calidad para dedicarlo a la oración, mi hermano. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, ¿verdad? Y escudriñar la palabra de Dios es algo que requiere diligencia, mi hermano. No es algo que podemos pasar por alto en nuestras vidas. Y no existen atajos para aprender, mi hermano. Aquí muchos pueden hacerse las siguientes preguntas, y las he escuchado de varias personas. Pero ¿por qué Dios nos demanda tanto que escudriñemos su palabra? ¿Verdad? O ¿por qué tanta insistencia, verdad, en que escudriñemos su palabra? ¿Qué pasa si no estudio su palabra? Incluso muchos dicen, ¿para qué estudio tanto si ni me voy a dedicar a predicar?
Bueno, mi hermano, el motivo principal por el que Dios quiere que estudiemos su palabra, bueno, el primero es para que la memoricemos Él quiere que memoricemos y meditemos en ella en todo tiempo, ¿verdad? Y es porque el Señor nos conoce. Él sabe que somos de memoria corta y rápido se nos olvidan las cosas, mi hermano. Además, que si memorizamos su palabra y constantemente, ¿verdad?, estamos meditando en ella, cuando estemos en momentos de tentación, la palabra de Dios que está presente en nuestros corazones, porque pues todo el tiempo estamos meditando en ella, entonces ella nos dará fortaleza, ¿verdad?, para soportar la tentación. En Santiago nos dice que no solo seamos oidores de su palabra, sino también hacedores, ¿verdad? Vamos a ver Santiago 1:22. Reina Valera, dice la palabra de Dios, Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándoos vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, debemos de ser dóciles para seguir la guía de Dios. Eso nos traerá bendición, porque recuerden que es bien fácil desviarse, mi hermano. Por eso es la asistencia de parte de Dios. Y también nos dice que no solo seamos oidores de su palabra, sino también hacedores de ella, ¿verdad? Y Mateo nos habla de lo fácil que es desviarse de la palabra. En Mateo 7:13, y así como un pequeño contexto, en los versículos anteriores, pues está hablando de la vida del cristiano, ¿verdad? Que no es fácil o no es tan fácil como muchos piensan. Dice Mateo 7:13, se los voy a leer hasta el 14 en la Reina Valera contemporánea. Dice así, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Este mismo texto, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. La puerta de acceso a la vida es muy angosta. El camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Mi hermano, aquí hace una analogía comparando lo fácil que es desviarse del camino. Dice que el camino que lleva a la perdición es como si fuera una carretera, ¿verdad? Esas de 10 carriles, amplia y espaciosa, ¿verdad? Se dan cuenta que por mucho es más fácil darle a la carne lo que le agrada, ¿verdad? En la actualidad hay muchas cosas con las que podemos desviarnos del camino, ¿verdad? Tantas cosas, el internet, y no sé cuánta cosa hay. Y bueno, yo quise poner un ejemplo con los videojuegos, ¿verdad? Que pues hay aquí para los jóvenes y para los no tan jóvenes también, ¿verdad? Yo me recuerdo antes, para tener un videojuego, pues la única manera era comprarlo, ¿verdad? Aunque también existía la versión de juegos Jack Sparrow, ¿verdad? Los piratas. También había descargas ilegales, pero la verdad es que no era muy viable, porque en ese tiempo pues la conexión no era como las de ahorita, ¿verdad? La conexión a internet, pues para descargar algo de 5 megas te aventabas como 1 hora. Entonces ya para descargar un juego, olvídese. Pero en la actualidad, mi hermano, las plataformas de videojuegos han adoptado una nueva modalidad. Ahora hay plataformas que regalan juegos por semana, ¿verdad? Yo por lo menos conozco 3 plataformas que cada semana te están regalando juegos, cada semana, ¿verdad? Pero eso nunca se había visto en años anteriores, bueno, en el pasado. Esto tiene ya algunos años, ¿no? Pero en años anteriores nunca se había visto de que regalaran juegos así nada más. Algunos de estos juegos son juegos que son conocidos de muchos que se dedican a jugar y que son juegos costosos de 1,000, 1,500 pesos.
Pero casualmente en estos tiempos que sabemos y que conocemos, ¿verdad? Que son tiempos peligrosos, incluso allá afuera, ¿verdad? La gente se da cuenta de que los tiempos están medios raros, dicen, ¿verdad? Y en estos tiempos es cuando estas plataformas de videojuegos comienzan a regalar juegos, ¿verdad? Para tener que a todos los jóvenes y también a los no tan jóvenes dormidos, ¿verdad? O coincidencia. También tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no caer. Cada vez que se va a poner más difícil, ¿verdad? La situación para los cristianos, sobre todo para los cristianos que no son diligentes. Salud. Para los cristianos que no se apresuran, para estos cristianos que no se dan prisa en atender el llamado de Dios. El Señor nos ha venido advirtiendo cada vez con mayor insistencia, porque es algo urgente, mi hermano. Es algo que requiere diligencia. Si se fijan, las últimas enseñanzas, tanto de aquí como de allá de casa de oración de Colón, hablan prácticamente del mismo tema, ¿verdad? No sé si escucharon la del domingo pasado. Habla de tomar buenas decisiones, pero es por algo, mi hermano, es por algo que el Señor nos está llamando la atención. Seamos diligentes en atender. También la definición de ferviente dice que es brillar en el caso de los sólidos, ¿verdad? Vamos a ver Lucas 11:33. Lucas 11:33, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren a la casa puedan ver su luz. Más adelantito, en el 35, dice la palabra: asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Si queremos que nuestra vida sea radiante como un reflector, así como dice aquí, debemos de ser diligentes en atender la voz de Dios, mi hermano. Es urgente. No podemos darnos el lujo de dejar pasar el tiempo, ¿verdad, mi hermano? El reloj está caminando. Los tiempos son malos. Cristo viene pronto, mi hermano. No seamos perezosos. Tenemos que pagar el precio si queremos que en aquel día, cuando estemos delante del Señor, el Señor nos diga: buen siervo fiel. Dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dice: entra en el gozo de tu Señor. Pero tenemos que ser diligentes, mi hermano, dejando la pereza a un lado y aprovechar bien el tiempo que nos queda. Gracias a Dios, aquí aún tenemos la libertad de reunirnos, tenemos la libertad de tener una Biblia para poder leerla, tenemos la libertad de salir a predicar la palabra de Dios, mi hermano. Seamos diligentes, no desperdiciemos la libertad que aún tenemos, mi hermano. Muchos quisieran estas libertades, mi hermano. Hay varios lugares en donde está prohibido tener una Biblia. Y ya hay muchos cristianos que ya están padeciendo persecución. Pero nosotros que tenemos todas estas libertades no las estamos aprovechando, hermano. Seamos diligentes y trabajemos con fervor para que el día que venga el Señor nos llame que nos llame a su presencia, pues nos diga: buen siervo fiel, ¿verdad? Así como dice el versículo: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, mi hermano, pues esto es lo que el Señor me dio, ¿verdad? Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra. Señor bueno, gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios bueno. Queremos pedirte perdón, mi Señor, si hemos sido negligentes, mi Dios bueno. Queremos pedirte perdón si hemos sido perezosos en atender tu llamado, mi Dios bueno. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser fervientes, Señor, en estudiar tu palabra, mi Dios, a ser fervientes, mi Señor, a predicar el evangelio, mi Dios, con aquellas personas que aún no te conocen, mi Señor amado. Señor, ayúdanos, mi Señor amado, guíanos, mi Señor. Queremos ser como ese árbol plantado, ¿verdad?, que da fruto, Señor, en
Es su tiempo, mi Dios, y su hoja no cae, mi Dios amado. Oh Padre, perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, mi Dios bueno. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos. Queremos ser guiados, Señor, por tu Santo Espíritu, mi Dios bueno. Queremos ser esa luz, Señor, que alumbra alrededor nuestro, Señor, que alumbra, Señor, en la oscuridad, Padre Santo. Queremos, Señor, que nuestras vidas sean gloria y honra para ti, mi Dios, que te den la gloria y la honra, y que por medio de nuestras vidas, Señor, tu nombre sea glorificado en todo tiempo, Padre. Ayúdanos, Padre, y perdona nuestra incredulidad, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.